Porque definitivamente ha habido avances, ¿no? O sea, hay ciertos marcos legislativos que nos protegen, está la Carta de los Derechos Humanos de las Personas que vivimos con VIH. Es tan importante el poder hablar y tocar estos temas que tanto tiempo han sido un tabú, porque no importa si vives o no vives con una condición, lo importante es saber conocerlo y tener representación de los temas, porque entre más se convierte un tema parte de nuestra vida, pues empezamos a familiarizarlo y empezamos a darnos cuenta que forma parte de nuestra realidad. Una de las preguntas más comunes que me hacen cuando yo doy un diagnóstico positivo, reactivo, perdón, o positivo, todavía está bien, es siempre, siempre, mira, un 99% de las veces siempre me preguntan, oye, ¿y voy a volver a tener novio? Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un capítulo más de Reconstructo, el lugar en donde se reconstruyen las ideas. Yo soy Pablo y en esta ocasión nos acompaña Misael. Gracias, Misael, por acompañarnos. Misael nos va a hablar de un tema interesante. Hemos abordado un poco ya sobre este tema, pero es esta problemática y este activismo que viven las personas que actualmente pues pueden enfrentar discriminaciones y tenemos temas de educación, las personas que viven con VIH. Entonces, me gustaría platicarles rapidísimo sobre Misael. Gracias, Misael, por acompañarnos. Y pues Misael Muñoz trabaja en términos de mucho activismo y trabajo comunitario para personas que viven con VIH en términos de acceso a la salud. Y es también caballo en horóscopo chino y defensor de la nieve de menta con chispa con chocolate. También es coordinador de comunicación social en Inspira Cambio, que ahorita nos contarás un poco de Inspira. Algunas personas que nos ven, pues son personas de la comunidad y sabrán un poco de qué va Inspira, pero algunas otras personas no habrán escuchado mucho y me gustaría mucho que Misael nos cuente un poco de esto. Exploraremos un poco de barreras, experiencias de vida y claves también para la atención digna y libre de estigmas. Pues antes que nada, bienvenido Misael. Gracias. Este, y pues me gustaría que primero que nada me comentaras qué te lleva a trabajar en todo este tema de activismo, de Inspira y de todos estos temas que tienen que ver con las personas que viven con VIH. ¿Qué camino de la vida te acerca a esta vertiente? Pues, muy burdamente dicho, pues, porque yo también vivo con VIH, ¿no? Yo tengo viviendo con VIH, uy, 8 o 9 años, no me acuerdo bien. Y cuando yo tengo mi diagnóstico, pues, me enfrento a que no solo vivo con un nuevo virus adentro de mi cuerpo, pero es un virus que también, em, está atravesado por muchos factores sociales externos a la biología del mismo, pero que te afectan, ¿no? Entonces, mm, yo empiezo ahí muy poco a poco, yo soy de Mazatlán y allá tuve mi diagnóstico y empecé a trabajar poco a poco. La cosa fue que mi diagnóstico fue como, pues mucha gente se enteró, ¿no? O sea, mucha gente se enteró no porque yo lo publicara, sino en contra de mi voluntad, pues se fue corriendo la voz. Entonces llegó un punto en el que dije, pues, ¿qué me queda, no? O sea, puedo hablar de esto. Entonces, em, yo tuve un problema ahí con el seguro social en Mazatlán y gracias a una excelente mujer, una referente en la lucha del VIH, Daisy, yo puse una queja y gané. Entonces, cuando es mucha gente se entera de esto, muchas personas que están viviendo una situación similar a la mía me empiezan a contactar y me dicen, oye, ¿tú cómo le hiciste? Y yo pues simplemente les dije así, pues yo hice esto, esto y esto y esto. O sea, yo de profesión soy diseñador gráfico y pues para mí todo era, ¿sabes? Como, ay, que demanda, queja, como tuve que aprender todo esto. Sí, o sea, tú no estabas inmerso en el mundo del legal, del activismo, estabas en otro tema Ya había, totalmente. siempre he sido pedero, o sea, yo había estado trabajando como cosas de diversidad y en las marchas, pero la verdad es que una cosa muy light. Entonces ya cuando la gente me empieza a contactar
eh, trabajo un poquito más con Daisy, que tiene una asociación que se llama Compartiendo Retos, que está allá en Mazatlán. Y ya, sí, una cosa fue llevando a la otra y Pero ahí solo te quiero detener un momento. ¿Por qué pones esta demanda, Misael? ¿Qué fue lo que pasa? O sea, ¿revelan tu condición o qué es lo pues que yo pasa? probablemente sí lo hicieron, no tengo manera de saber eso, pero lo que pasaba es que yo recibí mi diagnóstico en septiembre y era marzo y yo no recibía tratamiento. O sea, estaban pasando muchos meses y me hacían dar vueltas y vueltas y que vea para acá y ve para acá y habla con el coordinador de acá y acá. Entonces fue cuando Daisy me vio pues físicamente muy desgastado en el hospital y dijo, no, 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 a ver, tú tienes que hacer esto y esto y esto porque si no te vas a morir esperando tratamiento. Y ya lo hice. La verdad es que sin pensarlo, ni siquiera dije como, uy, pero se va a enterar la gente. Dije, no, chingue su, ay, perfecto, chingue su madre. Sí, Dije, voy a poner la queja y que sea lo que tenga que ser. Y pues, no sé si sea correcto decir gané, pero digamos que se resolvió a mi favor. okey. ¿Y qué ha cambiado? Esto me comentas que fue hace 8 años. Ajá, prox. ¿Qué ha cambiado en México? ¿Qué ha cambiado en el contexto social? Tú que hoy trabajas acompañando o en activismo, con la comunidad de personas que viven con VIH, ¿qué ha cambiado socialmente? ¿Qué ha cambiado para las personas que hoy enfrentan un diagnóstico? Siento que poco a poco, así, pero poco a poco la gente tiene menos miedo a hablar de su propio estatus, ¿no? Y eso es muy bueno. Creo que por mucho tiempo, creo que cuando llegó el VIH a México hubo muchos liderazgos muy importantes, muchos de ellos siguen con vida y siguen trabajando, pero como que socialmente se había un poco olvidado, ¿no? La gente, como ya había un tratamiento y el tratamiento había mejorado mucho y como que las luchas del VIH, que no quiere decir que hayan dejado de existir, siempre estuvieron ahí, pero como que pasaron a un segundo plano, ¿no? La gente les dejó de poner atención y a raíz de la pandemia en 2020, 2021, que hubo estos problemas de desabasto y de muchas otras cosas, pues surgieron muchas nuevas personas. O sea, yo digamos que empecé a hacer trabajo comunitario en esos tiempos, pero digamos no tuve mucha relevancia hasta por ahí del 2021. Y conmigo surgieron muchas otras personas que empezaron a hablar de su estatus y empezaron a decir, oye, pues yo también vivo con VIH y no es una carga para mí, etcétera, etcétera. Y creo que eso, en cierta manera, está modificando el discurso, está cambiando la narrativa de, bueno, ya ahora ves a una persona muy distinta de lo que tú te imaginabas que se veía el VIH, ¿no? Yo he hecho, mu- o sea, digamos, de esta nueva ola que dicen algunas personas, he hecho muchos amigos y he aprendido de muchas personas y pues ahorita aquí estoy. Sí, Misael, para las personas que estamos parte de la comunidad, yo recuerdo que, bueno, yo tengo 43 años, pero para las personas que vivimos el VIH hace algunos años, y que vivíamos hablando del tema del VIH, era como un estigma, era algo que se mencionaba poco, pocas personas hablaban de su estatus, y hoy es un poco más común verlo en redes sociales, ver personas que hablan abiertamente, que hablan de los testimonios. ¿Y tú crees que esto todavía impacta socialmente en términos de discriminación, en términos de laborales, en términos sociales? Porque entendemos que en términos de acceso a la salud, que ya nos contarás también, pues hay muchos avances y pasaremos en algún punto a hablar de eso. Pero en términos sociales, afectivos, laborales, ¿qué tanto hoy se viven estos impactos? Mira, es una cosa muy, muy como complicada, porque definitivamente ha habido avances, ¿no? O sea, hay ciertos marcos legislativos que nos protegen, a esta, la Carta de los Derechos Humanos de las Personas que vivimos con VIH, pero eso no quiere decir que las cosas hayan cambiado mucho, ¿no? O sea, eh, en México actualmente, ahorita que mencionaste empleo,
uno de los grupos que presentamos más altas tasas de desempleo somos personas viviendo con VIH y mujeres trans, ¿no? Ahora imagínate una mujer trans que vive con VIH. Este, en el 2022, el INEGI hizo una encuesta que se llama ENADIS, Ujú. Encuesta Nacional de Discriminación, y ahí se conglomeran muchísimos datos, y entre ellos hubo aproximadamente 14 millones de personas, creo que fueron, que dijeron que no le darían empleo a una persona que vive con VIH, ¿no? Y hubo un porcentaje de esas personas que no, o sea, que dijeron ni en un millón de años, ¿no? Y a pesar de que está en la ley que no se te puede hacer una prueba en contra de tu voluntad o no se te puede negar una oportunidad laboral o un ascenso por vivir con VIH, uno es eso el marco normativo y la otra cosa es la realidad, ¿no? O sea, hay muchas prácticas que pues se saltan un poquito estas normativas y pues para no dar empleo a personas viviendo con VIH. Por ejemplo, un caso que yo me acuerdo muchísimo fue allá en Mazatlán, una compañía que se dedica a la pesca masiva de atún. Este, tienen ellos un servicio de enfermería y le hicieron una prueba de VIH a una persona que, ojo, hacer una prueba de VIH sin el consentimiento de una persona es ilegal. Para empezar, necesitas tú dar un consentimiento firmado para que te hagan una prueba de VIH. El caso es que le hicieron su prueba de VIH y dio reactiva, pero no le dijeron. O sea, solo lo iban a despedir y no le iban a decir por qué, ni que vivía con VIH. Esa persona daba la casualidad que era amigo de la enfermera del consultorio y la chica le dijo como, ¿sabes qué? Me vale si voy a perder mi trabajo, pues yo tengo la responsabilidad de decirte que vives con VIH. No te lo van a decir aquí. Entonces ya él buscó el servicio médico y ya, o sea, cuando la empresa supo que él ya sabía su estatus, ya dije, no, ya no te vamos a despedir, ¿sabes? O sea, son ese tipo de prácticas o otra práctica muy común es como, bueno, ya tengo a alguien que vive con VIH, pero pues yo le hago el favor de darle trabajo, ¿sabes? Yo le hago el favor de darle trabajo, entonces él tiene que aguantar malos tratos, explotación, muchas cosas. Y desgraciadamente muchas personas aguantamos eso porque a veces dices, pues es que es lo que tengo, ¿no? O sea, si me quedo sin este trabajo, pues quién sabe si me den otro. Entonces, en materia laboral hay muchísimo que hacer, todavía hay muchas cosas. O sea, hay gente que tiene miedo de trabajar con una persona que vive con VIH cuando pues, no hay ningún peligro. Em, y sobre todo, pues, lo que pasa en general con todas las injusticias que tienen que ver con el VIH es que tenemos miedo a denunciarlo, porque denunciar es automáticamente asumir públicamente tu estatus, ¿no? Entonces, si yo no quiero ni siquiera que mi mamá o mi papá sepan, pues cómo yo voy a ir a un ministerio público, a una junta de conciliación, arbitraje, a estar yendo de vueltas y vueltas. ¿Cómo explico eso, no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Yo siento que ya me fui un poquito por la tangente, no sé. No, es que hace mucho sentido, porque al final de cuentas, esto que comentas pasa con todos los actos discriminatorios, ¿no? O sea, al momento de yo asumirme como este grupo que de alguna manera es vulnerado, pues es aceptarme como parte de tal y visibilizarme ante el mundo y pues es un acto de valor, ¿no? El poder aceptarlo y hay personas que en algún punto no se sienten preparadas, ¿no? Sí, y a ver, y no es en vano, ¿no? O sea, la discriminación existe, pero aparte de todo, el VIH es la única condición de salud de todas las que existen que está criminalizada. O sea, existen leyes, bueno, no son leyes, son códigos penales eh, que criminalizan a las personas que vivimos con VIH. Entonces, si tú lo analizas, dices, pues no solo corro el riesgo de que me discriminen o que me adjudiquen ciertos prejuicios, sino aparte también tengo la posibilidad de ser criminal. Entonces, pues claro, o sea,
si todas estas cosas no cambian, asumir tu estatus de VIH no va a ser fácil, ¿no? Y no es fácil. Creo que en mi caso, yo nunca tuve el derecho a la confidencialidad de mi propio estatus, entonces, cuando decidí hablar más de eso, era más bien como un, pues, ¿qué más tengo que perder?, ¿no? O sea, como nadie respetó esa confidencialidad, pues, ahora yo tengo que apropiarme de esto, ¿no? Yo, cuando me dieron mi diagnóstico, fue en un laboratorio privado, eh, y estaba llena la sala de espera y me dan el sobre y la chava me dice, ¿Muñoz? Ah, sí. Ah, bueno, pues no sé si quieras agendar tus análisis de carga viral y CD4. O sea, ahí ella ya me dijo que ya vivía con VIH, ni siquiera me dio chance de abrir el sobre, o sea, De tener ajá. confidencialidad. Yo me subí al auto porque iba a ir a que la doctora me dijera, me interpretara el estado, pero pues yo ya sabía, o sea, yo cuando llegué con la doctora, dijo, pues sí, vives con VIH, pues sí. Este, pero las personas que reciben su diagnóstico en otros términos, pues tienen esta oportunidad de la confidencialidad, que es un arma de doble filo, porque al final de cuentas sí está bien y es tuya la confidencialidad, pero tampoco es fácil. O sea, vivir con una condición de salud en secreto no solamente es complicado emocionalmente, obviamente es complicado emocionalmente, pero pues si necesitas ayuda para que alguien vaya y recoja tu medicamento, todas esas cosas, pues no las puedes decir y te tienes que aguantar todo eso tú solito y es complicado. Claro. Es vivir en un secreto y por eso, es tan importante el poder hablar y tocar estos temas que tanto tiempo han sido un tabú, porque no importa si vives o no vives con una condición, lo importante es saber conocerlo y tener representación de los temas, porque entre más se convierte un tema parte de nuestra vida, pues empezamos a familiarizarlo y empezamos a darnos cuenta que forma parte de nuestra realidad. Y entonces a mí me gustaría llevar también este tema del VIH un poco a la parte a la parte humana, ¿no? Porque estamos hablando mucho, pues sí, de la parte, médica, de la parte del diagnóstico, de la parte, legal, pero, ¿qué pasa con la parte humana? O sea, hay un estigma, hace rato hablábamos, y hemos hablado de cómo dentro de la misma comunidad y imagínate si en la misma comunidad hay violencias, ¿qué pasa afuera, no? En la misma comunidad muchas veces no hay adhesión, no tenemos unión, eh, ofendemos que si la jota, que si la persona que no es, igual a la hegemonía de lo que dicta la comunidad. ¿Qué pasa con las personas, que viven con VIH dentro de la comunidad, dentro del estigma? ¿Qué afectación hay todavía dentro de la misma comunidad? ¿Qué afectación, hay en la autoestima? ¿Qué tanto impacta esto o ya está mucho más superado, más informado? ¿En qué lugar estamos? Mira, un poco regresando a lo de recibir el diagnóstico, creo que es un buen punto de partida para siempre para hablar de estigma, porque digo, como cualquier diagnóstico, pues a nadie nos gusta que nos digan que vivimos con una condición de salud, ¿no? O sea, creo que ninguna condición de salud es una noticia agradable. Sin embargo, yo, pues que me ha tocado acompañar tantos diagnósticos, es ahí donde te das cuenta cómo el estigma sigue existiendo, ¿no? Y el miedo tan grande que provoca tan solo la posibilidad de que vivas con VIH, ¿no? Y a mí siempre me quedo pensando como algún día voy a hacer algo respecto a eso, pero luego son tantas cosas que hacer. Pero una de las preguntas más comunes que me hacen cuando yo doy un diagnóstico reactivo, perdón, o positivo, todavía está bien, es siempre, mira, un 99% de las veces siempre me preguntan, oye, ¿y voy a volver a tener novio? Y puede ser una pregunta como muy inocente, pero siento que esconde muchas cosas. O sea, siento Mm. que el hecho de que una persona ponga en duda que volver, el, he- que ponga en duda su capacidad de volver a ser querida, De ser amado. me parece muy fuerte, ¿no? O sea, como
¿qué es lo primero que piensas? La gente me va a volver a querer, ¿no? O sea, me van a volver a querer. Y yo le he dado 1000 vueltas a esta pregunta y cada vez que me la preguntan me parece bien complicado responder. Que yo con lo único que puedo responder es decirles, pues yo vivo con VIH y tengo novia y he tenido muchos novios, ¿no? Y ya aligera un poco, ¿no? Que digo, tener novia tiene que ver con muchas otras cosas, pero a mí siempre me deja este pensamiento de las personas se desmoralizan cuando reciben el diagnóstico y automáticamente creen que han perdido la capacidad de ser personas valiosas, de ser valiosas para alguien más, ¿no? Entonces, parece un consejo de libro de autoayuda y a lo mejor algunos libros de autoayuda tengan razón, pero pues no, no podemos, en ese punto hay que descubrir que primero tenemos que volver a recuperar la confianza en nosotros mismos, ¿no? Creo que el estigma te afecta de una manera. El estigma nos atraviesa a todas, ¿no? Entonces, cuando te dan un diagnóstico, lo primero que haces es asumir que todas esas cosas que tú escuchaste sobre las personas viviendo con VIH son ciertas y que tú eres parte de ellas, ¿no? Entonces, si en tu entorno escuchas que es gente promiscua, que es gente descuidada, que es gente en la que no se puede confiar, etcétera, 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 automáticamente tú absorbes todo eso y dices, pues sí, es que yo me lo merezco, yo me lo gané, porque soy esto, hice esto y esto y esto, cuando no debería ser así. O sea, cualquier patología, excepto algunas otras que tienen otros motivos, pero responden a ciertas conductas de los humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, pongo ejemplo a mi papá, ¿no? Mi papá tiene un problema cardiovascular. ¿Y por qué tiene ese problema cardiovascular? Pues porque no llevaba un estilo de vida que favorecía a la salud de su corazón. Eventualmente tuvo un evento cardiovascular y tuvo que vivir con eso, ¿no? Pero nadie le anda diciendo a la gente que tiene problemas cardiovasculares que pues, son unos desobligados, que son un peligro para la sociedad, ¿no? Habrá quien sí, ¿no? Pero con el VIH siempre ha existido eso. Entonces, cuando uno lo absorbe y lo internaliza, puede ser muy duro, ¿no? Y es un trabajo de no solo de recuperar tu salud física, pero también de recuperar esa noción de tu valor propio como persona. Yo siempre he interpretado que cuando una persona, y lo digo un poco desde mi propia experiencia también, que es como si te desconectaran y se desconecta tu cuerpo, se desconecta tu mente y tus emociones, entonces tienes que volver como a, a encontrar cómo conectas eso. Yo, cuando me dieron mi diagnóstico para volver a sentir placer o para volver a sentirme lo suficientemente confiado para tener relaciones sexuales, pasó mucho tiempo. Yo tenía mucho miedo de tener relaciones con alguien más porque yo decía, pues lo voy a contagiar, se va a morir. Todavía después seguía teniendo relaciones y decía como, "Ah, tengo que hablar a la persona y decirle", así como. Entonces, el estigma dentro de uno se vuelve una lucha bien silenciosa, bien pesada, que si no la hablas, te va comiendo todos los días. Por eso, siempre que alguien me da como qué puedo hacer, pues la verdad, para mí siempre el primer paso es hablarlo, ¿no? Buscar un grupo de ayuda, un grupo de acompañamiento y hablar lo que sientes. Siempre todo lo que uno siente no está bien ni mal, es lo que uno siente, ¿no? Y, y luego si hablas lo que sientes, vas a encontrar a alguien que se sintió igual y ya pasó por ahí y te va a decir, no, mana, mira, yo viví esto y me pasó esto, ¿no? Pues yo estoy acá y de menos pues no te sientes tan solo, ¿no? Y ya dices, pues bueno, hay más gente y hay gente que salió adelante, hay gente que se quedó en el camino también. Entonces ahí ya te da un poquito más de dimensión. Y desgraciadamente, ya a mí me encanta decir esto, en todas partes lo digo, pero cuando recién vimos los primeros casos de VIH en la historia, pues era una sentencia de muerte, o sea, la gente que se vio un diagnóstico y al poco tiempo se moría, ¿no? Pues no había un tratamiento y luego hubo un tratamiento que era muy pesado y mucha gente murió por el tratamiento más que por vivir con VIH. Entonces ahora eso ya no existe afortunadamente, ¿no? O sea, ya, bueno,
Hay gente que se queda en el camino, no quiere decir que no, pero el tratamiento ya es una realidad, es de acceso gratuito en el país, y estamos viviendo la era del tratamiento más avanzado posible, ¿no? Tenemos un tratamiento muy benévolo, que tiene pocos efectos secundarios. Entonces, la lucha ya no está ahí. La lucha ya la lucha está en que todas las personas tengamos acceso al tratamiento. Esa. La lucha ya no es que exista el tratamiento, ya existe. Y la lucha también está en desmentir el estigma, en desmantelarlo, ¿no? Y no solo es en decirle a las personas, oye, vivo con VIH y vivo muy bien, que está muy bien, ¿no? O sea, luego a mí me pasa con gente que he conocido de mucho tiempo y me dicen, ay, no sabía que vivías con VIH, yo me imaginaba otra cosa o no te vas a morir y ya vas cambiando un poquito tu entorno, ¿no? Pero va más allá de eso, o sea, tenemos que cambiar las leyes, tenemos que cambiar las dinámicas del trabajo, las dinámicas también de cómo se percibe a nivel social el cuerpo enfermo, ¿no? Y cómo el cuerpo enfermo también es un motivo de vergüenza, es un criminal, es peligro, etcétera, etcétera. Y acabas de mencionar algo bien importante, y en esta parte, Misael, de repente creo que falta información en temas. Comentabas que es ilegal el poder hacer una prueba de VIH sin nuestro consentimiento y que yo recuerdo cuando trabajaba en el sector financiero, te hacían pruebas médicas y el principal temor de las personas de la comunidad era, no me van a contratar si salgo positivo de VIH, ¿no? Y en las aseguradoras, y eran prácticas de hace años, ¿no? Pero hoy es muy común que en las aplicaciones o que en todos estos lugares, pues te preguntan el estatus y hay personas que deciden responderlo, hay personas que deciden no responderlo y de repente hay mucho esta polémica entre, es que las personas necesitan poner su estatus o si es válido, si no es válido, si se debe de responder, si no se debe de responder. ¿Cuál es la opción adecuada, políticamente correcta, no políticamente correcta? Porque están los detractores, están las personas que cada quien es responsable y obviamente de su cuidado y de su sexualidad. Hay quienes deberían de tener apertura, hay quienes dicen esto se habla hasta que ya vamos a ser novios, hay quienes dicen esto no se debe de decir, cada quien debe de guardar su confidencialidad. Hay muchísimas posturas al respecto. ¿Cuál es la tuya al respecto? La mía es la correcta. Ah, no es cierto. Este, esa es una pregunta muy interesante y muy buena pregunta, la verdad. Este, son varias cosas, ¿no? Uno, o sea, pues por derecho es un derecho humano la confidencialidad de tus datos, ¿no? Pero si no queremos hacer caso a eso, está también, bueno, pasa. Eh, a mí a veces me gusta como no reflejar, pero como responder una pregunta con otra pregunta, aunque sea de mala educación, pero si tú quieres que las personas te digan su estatus de VIH, ¿qué estás haciendo tú para crear un entorno en el que sea seguro que las personas compartan su estatus? Si las aplicaciones tienen una dinámica y ciertas dinámicas, y habrá quien sea abierto a decirlo y habrá quien no. Estoy muy de acuerdo con esa frase de que la salud sexual es una responsabilidad individual, pero yo creo que le hace falta un pedazo. Es una responsabilidad individual, pero también es un cuidado colectivo, ¿no? Y no quiere decir que yo tenga que cuidar de las demás personas, sino yo al cuidar mi propia salud sexual, automáticamente estoy cuidando la salud sexual de mi comunidad, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra es que en realidad una persona que vive con VIH no es un peligro. Realmente el único peligro ahorita de vivir con VIH, aparte del estigma social, es no saber que vives con VIH. O sea, realmente una persona viviendo con VIH y que tiene adherencia, ni siquiera tiene que tener una adherencia súper estricta a su tratamiento. Con que lo tome y que vaya ahí más o menos al corriente, es una persona indetectable y no te puede transmitir el virus. Y una consecuencia
bueno, estar obligatoriamente adherido a un esquema de tratamiento, es que obviamente te vuelves más consciente de tu salud sexual, o sea, ya, pues dices: "No me vuelve a pasar", ¿no? Entonces, las personas que vivimos con VIH tendemos más a cuidarnos, a hacernos chequeos, a hacernos pruebas. Entonces, luego de repente yo volteo la tortilla y digo: "Más bien, las demás personas que no conocen su estatus, no solo de VIH, de sífilis, de hepatitis, de BPH, son un peligro para nosotras. Nosotras somos personas que, aunque gozamos de una excelente, yo gozo de muy buena salud y muchas personas que vivimos con VIH también, pero somos personas que estamos inmunocomprometidas, ¿no? De por vida. Entonces, siento que se vuelve este rollo de nuevo como de seguir criminalizando a quienes vivimos con VIH, como si nosotros debiéramos algo, ¿no? ¿Por qué a nosotros no nos dijo nadie su estatus, no? Pero, pues no se trata de eso, más bien se trata de entender que tu sistema de cuidados es tuyo y tú decidirás qué haces con eso y entender que automáticamente tú, adheriéndote a cierto sistema de cuidados, estarás cuidando a todas las personas que tengan contacto contigo. Si yo sé que no tengo sífilis y me estoy haciendo la prueba cada 3 meses porque me encanta coger a pelo, si en algún momento llegada reactiva me voy a dar cuenta, sí, tomo un tratamiento de 2 días, 3 días y ya voy a estar bien, ¿no? Pero es esta gente que luego también tiene mucho miedo de tomar, de, ¿cómo decir? De tomar las riendas de su propio autocuidado, ¿no? De decir, pues bueno, yo estoy decidiendo tener relaciones con extraños de una aplicación y no usar condón o no usar PrEP o lo que sea. Entonces, la demás gente me tiene que cuidar a mí. Pues no, yo me tengo que cuidar a mí mismo. Claro. Y es un poco, el tema de hacernos responsables y de hacernos adultos, ¿no? Que en la vida, digo, no solo en la comunidad, en la vida, nos es complicado. Y creo que para cerrar, me gustaría, ir con esta pregunta que hablábamos un poco al inicio. Como lo platicábamos, tú estás trabajando, y colaboras activamente en Inspira. También decías, y yo lo entiendo, ¿no? Porque no sé si todas las personas, pero yo he pasado por ahí. Muchas veces nos da mucho miedo enfrentar los temas de salud sexual, nos da mucho miedo enfrentar las pruebas, y es lo más adulto y lo más sano que podemos hacer, pero pues muchas veces la inmadurez también nos lleva por ciertos caminos, algunas personas no. Pero me gustaría que nos platicaras de Inspira, me gustaría que nos platicaras, eh, pues algunas recomendaciones para estas personas que viven en este miedo, porque probablemente, pues cuando tenemos miedo es porque sabemos que hemos hecho algunas cosas que nos han puesto en riesgo, no necesariamente tenemos miedo de a gratis. eh, y pues, ¿qué recomendaciones tienes para estas personas? Pues que están como que, mejor lo evito, lo postergo y en algún momento, ya que sea inevitable, pues ya iré, ¿no? Pues mira, primero quiero decir que el miedo no es injustificado, ¿no? El miedo es una respuesta a algo que no nos inventamos, ¿no? Desgraciadamente en México, y me atrevo a decir en Latinoamérica, la educación sexual, pues es muy pobre, ¿no? Es muy pobre. Quienes llegamos a recibir un poco de educación sexual en las escuelas era mujeres no se embaracen, hombres no embaracen a las mujeres, ¿no? Y cualquier cosa que se salga de las líneas de las relaciones sexuales como método de reproducción, pues no existe, ¿no? Entonces nadie nos enseña a cómo de verdad correctamente poner un condón, el cambio que puede hacer el lubricar bien un área para que no entren infecciones. Entonces, son muchas cosas que obviamente desconocemos, pero no porque querramos desconocer, es porque nunca nos las han puesto a nuestro alcance y siempre hemos estado fuera de las estrategias de prevención, de planificación, de todo eso. Entonces, tener miedo está bien, o sea, es muy normal. Aparte, tú llegas a un servicio de salud, digamos, común, pides una prueba de VIH y te tratan como si estuvieras Criminal. exacto. O esto es bien común, la gente que llega con un
un diagnóstico de sífilis, les tratan fatal y buscan activamente darte el tratamiento más doloroso para que aprendas la lección, ¿no? Entonces, tener miedo está bien, o sea, es normal, pero tienen que saber también que hay espacios como Inspira Cambio que nos esforzamos en dar estos servicios sin ese miedo, ¿no? Inspira Cambio es una asociación, perdón, una organización de la sociedad civil que tiene más o menos 12 años implementando programas de salud sexual. Físicamente estamos en nuestro centro de atención para el cuidado placentero, que está en Insurgente Centro número 56, piso 4. ¿Y a dónde voy con esto? Es un centro donde ustedes pueden acceder a pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y C y otros servicios de salud sexual con un trato muy distinto al que vas a encontrar en otras partes. Nosotros ahorita trabajamos en un modelo que se llama el cuidado o la gestión del placer, que nosotros no vamos a juzgar tus prácticas de placer. Para nosotros tus prácticas de placer son el camino para orientarte a un sistema de cuidados a la medida de tus prácticas. No al revés. O sea, cuando uno va y solicita una prueba de VIH, te dicen, ¿cuál es tu práctica de riesgo, no? ¿Y qué es una práctica de riesgo, no? Entonces, más bien aquí vienes tú y nos dices, oye, pues sabes qué, me gusta esto y yo me meto con esto y esto y esto. Entonces ya decimos, mira, estas son las alternativas que son adecuadas para ti, ¿no? Y puedes adoptarlas o no, o puedes adoptar una parte y la otra parte después. Y de eso se trata, ¿no? De dejar de ver la sexualidad como algo pecaminoso, como algo de lo que hay que tener vergüenza, sino algo que existe y algo que ejercemos, ¿no? El placer es parte de la vida. Una persona que tiene buena salud también siente placer y tiene derecho a sentir placer. Incluso las personas que no gozamos de una buena salud también sentimos placer. Creo que hay que salir de esta idea de que el placer es algo, uy, no, no podemos hablar de eso. Hace Y poco, solo para ciertos cuerpos y para exacto, ciertas justo. juventudes. Una de las mejores conversaciones que he tenido en mi vida es con un chico que está en silla de ruedas y me dijo, es que una de las cosas más preocupantes en el movimiento de las personas con discapacidad es que nos desexualizan, como si las personas que tenemos alguna discapacidad ya no tenemos derecho a tener una sexualidad o a sentir placer. Y si nosotros también tenemos nuestras maneras de sentir placer y nuestros cuidados. Entonces, un poco la lógica de nuestros servicios va de ahí, de salir de esta rigurosidad clínica de te voy a preguntar con cuántos te metiste y si eres pasivo o activo. Más bien, esto nos lo vas a contar tú y nosotros te vamos a decir, bueno, esto es lo que te gusta, te recomendamos que hagas estas cosas. En vez de decir, no, sabes que usa condón y decirle a todo el mundo usa condón, cuando es algo que pues no está funcionando. Claro, y que solamente, digamos, lo haces para la foto, pero en la privacidad de tu casa tienes otras prácticas que te ponen en riesgo de otras maneras, ¿no? Pues, Misael, realmente fue súper enriquecedora la plática. Agradezco mucho, pues, la confianza para compartirnos tu testimonio, tu experiencia y, sobre todo, el educarnos de un tema que de repente se vuelve tan tabú, que yo agradezco mucho, y que hemos tenido a personas que están generando contenido de valor sobre esto, que hay estas asociaciones que, como tú lo comentas, ya son asociaciones que te tratan dignamente, que si en algún punto a mí me ha tocado de repente ir con algunos médicos especialistas de cualquier cosa, y si tomas PrEP, pues también te criminalizan, Claro. ¿no? Y te dicen, es que eso te va a hacer daño y por qué estás teniendo ciertas prácticas y eso descalcifica, o sea, cosas que de alguna manera no tienen que ver con su especialidad y que creo que como hemos comentado en esta conversación y en algunas otras, el derecho al placer, el derecho a la sexualidad, pues es algo que todas las personas deberíamos de tener, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho esta conversación, Misael. Espero que podamos tener próximas colaboraciones en un futuro próximo. Personas como tú y como la Asociación Inspira hacen que sea mucho más seguro y sobre todo que las personas puedan tener mucho más acceso
a información y a menos enfermedades y a una salud y a una autoestima y a mucho más cosas, y sobre todo a representar la realidad de lo que estamos viviendo y a menos violencias. Entonces, Total. gracias por la conversación, gracias a las personas que nos escucharon. Les esperamos en nuestro próximo capítulo de Reconstructo, el lugar en donde se reconstruyen las ideas. Un podcast sobre marketing inclusivo. Diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.